El síndrome de la mano ajena es conocido también como el síndrome de la mano alienígena. Y los síntomas que las personas pueden llegar a tener son realmente sorprendentes. El síndrome de la mano alienígena es una rara condición neurológica que causa que una de nuestras manos actúe por su propia voluntad. Pero eso no es todo. A veces las piernas también se ven afectadas por este padecimiento, aunque esto no es tan común. Las personas que tienen esta condición dicen que su mano no está bajo el control de la mente y que se mueve como si tuviera mente propia. Algunos desafortunados pacientes han llegado a declarar que son los alienígenas quienes implantaron un chip, un transmisor o alguna clase de artefacto que les permite controlar su mano a distancia. La mano afectada se siente extraña a su dueño durante estos episodios y parece moverse deliberadamente para llevar a cabo tareas que desconciertan a la persona con el problema. Este tipo de tareas o movimientos son muy extraños e involuntarios. Si bien puede afectar a los niños, por lo general la mano alienígena se presenta en adultos. También se conoce como el síndrome del Dr. Strangelove, la mano estrangélica o la mano anárquica. Yo soy el documentalista y esto es el síndrome de la mano alienígena. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Se sabe que nuestro cerebro posee 2 hemisferios y que, gracias a esta estructura, ambos lados del cerebro pueden intercambiar información y, trabajando junto con otras áreas cerebrales, podemos ser conscientes de nuestro propio cuerpo. No obstante, cuando esta estructura falla o se lesiona puede aparecer un extraño desorden conocido como el síndrome de la mano alienígena, por el cual la persona es incapaz de controlar los movimientos de sus extremidades y además pueden ser percibidas como ajenas e incluso como poseídas. ¿Qué es lo que lo causa? El síndrome de manos ajenas puede ser causado por varios factores. Algunas personas desarrollan el síndrome de la mano ajena o alienígena después de un derrame cerebral, un traumatismo o un tumor. A veces se asocia con el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y los aneurismas cerebrales. El síndrome de la mano alienígena está relacionado con las cirugías cerebrales que separan los 2 hemisferios del cerebro. Esto puede implicar una incisión a lo largo del cuerpo calloso. Las cirugías para tratar la epilepsia a veces afectan al cerebro de esta manera. También se han encontrado lesiones en la corteza cingulada anterior, la corteza parietal posterior y las áreas de la corteza motora suplementaria del cerebro en aquellos con la condición. Las exploraciones cerebrales muestran que las personas con síndrome de la mano ajena tienen actividades aisladas en el área motora primaria contralateral. Se cree que esto se debe a lesiones o daños en la corteza parietal. Esto afecta a los sistemas de planificación intencional y puede causar movimientos espontáneos. Clasificación clínica. Existen 2 tipos diferentes de síndrome de mano ajena, los cuales se diferencian en relación a las causas y correlatos anatómicos de este síndrome. Número 1. Variante aguda del síndrome. Una de las formas en las que se manifiesta el síndrome es la variante aguda, que se debe a daños en el cuerpo calloso que provocan cambios temporales en el área motora suplementaria.
se hipotetiza que estos daños se deben a una retracción hemisférica durante la comisurotomía. Esta variante aguda se caracteriza por movimientos más intensos y exagerados, pero de corta duración. Número 2. La variante crónica. La segunda forma que adopta el síndrome de la mano ajena o alienígena es la variante crónica. La causa de esta se debe a una lesión en el cuerpo calloso, así como lesiones en el área motora suplementaria, la cual se encuentra situada en el lóbulo frontal medial. Pero, ¿cuáles son los síntomas? El cuadro clínico propio del síndrome de la mano ajena posee dos síntomas fundamentales. Disociación. Sensación de disociación de la extremidad afectada. La persona cree firmemente que dicho brazo no es parte de su cuerpo y que, por lo tanto, no puede ejercer ningún control sobre sus movimientos. No obstante, se conserva la sensibilidad táctil, por lo que, aunque la persona no pueda controlar sus extremidades, sí puede sentir todo aquello que le ocurre a la extremidad. Ausencia de control de los movimientos. El paciente no es consciente de los actos que realiza el brazo o la mano afectadas. Es decir, la persona no se da cuenta cuando la extremidad está realizando cualquier tipo de movimiento, indiferentemente de lo complicado o exagerado que sea. El síntoma más destacado del síndrome de la mano alienígena es la incapacidad de controlar la mano mientras actúa de forma independiente. La mano afectada puede moverse involuntariamente y realizar tareas y acciones dirigidas hacia un objetivo. Se dice que la mano se mueve sin control cognitivo o conciencia. Es como si estuviera siendo controlada por otra persona o tuviera una mente propia. En muchos casos, los movimientos realizados por la extremidad considerada ajena causan interferencias con los movimientos o las acciones que lleva a cabo la extremidad sana. Además, esta alteración neurológica disocia la intención de la acción, por lo que los impulsos de la mano ajena son totalmente opuestos a los de la mano sana. El contexto influye. Tras la observación de los casos, se ha detectado que estas extremidades alienígenas o ajenas tienden a reaccionar en respuesta a estímulos cercanos como objetos llamativos que se encuentran a su alcance. De ahí que se tenga la idea de que el comportamiento de estas extremidades se encuentre guiado por estímulos contextuales. La intensidad de los síntomas puede variar de manera fluctuante en situaciones altamente estresantes o de mucha ansiedad. Y es entonces cuando el síndrome de la mano alienígena tiende a incrementarse tanto en cantidad como en intensidad. La mano puede tocar tu cara, abotonar una camisa o recoger un objeto, a veces repetida o compulsivamente. La mano alienígena también puede levitar por sí sola. La mano también puede realizar acciones auto-opositivas, como cerrar un cajón que la otra mano quiere abrir, o impedir que la otra mano haga lo que uno necesita. La mano alienígena no coopera y puede realizar acciones incorrectas o no seguir órdenes. Sus síntomas pueden llegar a provocar un gran número de efectos secundarios psicológicos y emocionales. Esta sintomatología asociada puede ir desde sensación de confusión y ansiedad hasta experimentación de temor y crisis de miedo o pánico. Sin embargo, las consecuencias psicológicas pueden variar mucho entre pacientes, puesto que muchos de ellos aprenden a vivir con este tipo de desorden. ¿Cómo se diagnostica?
Un médico puede diagnosticar el síndrome de la mano ajena a través de la observación y la evaluación. El diagnóstico del síndrome de la mano alienígena es complicado porque es un trastorno neurológico que carece de un componente psiquiátrico. Esto hace que sea más difícil de diagnosticar porque los problemas de comportamiento son más comunes que el síndrome de la mano alienígena. A veces los síntomas pueden atribuirse a un trastorno psiquiátrico, lo que puede resultar frustrante para la persona afectada. ¿Existe un tratamiento? No. Si bien no hay cura para el síndrome de la mano extraña, es posible que se puedan controlar los síntomas en cierta medida. Un diagnóstico adecuado puede ayudar a reducir cualquier malestar que pueda estar experimentando la persona. Pero es importante saber que aún no se ha elaborado ningún tipo de protocolo de tratamiento eficaz para este síndrome. Yo soy el documentalista y esto fue el síndrome de la mano alienígena.